En el día de hoy se han unido nuevas voces con alta credibilidad en solvencia en la sociedad dominicana al rechazo a la entrega del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Aparte del secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, el economista Guarocuya Félix, estuvo hoy también en el Sol de la Mañana haciendo amplias explicaciones sobre ese tema, el abogado Eduardo Jorge Prat, explicando. Parece que hay coincidencia en el sentido de que ciertamente, como planteaba Yussi de Bares, hay que proceder a modificar la ley de seguridad social en la República Dominicana. Eso está en el Senado, eso está en debate, pero hay casi consenso en el sentido en que tenemos que cuidar los fondos de pensiones, que sería un error la entrega de ese 30%, porque eso desnaturaliza el futuro de nuestras pensiones. En ese sentido, el economista Guarocuya Félix ha sido muy contundente en los planteamientos que ha hecho en el día de hoy, juntamente con el abogado Eduardo Jorge Prat. Al final, eso nos hará daño y, por tanto, lo razonable es que, independientemente de que modifiquemos todos los mecanismos existentes, hay que mantener sanos y transparentes los fondos de pensiones, pero bajo ninguna circunstancia podemos cometer el error de tomar la decisión de entregar el 30%, porque eso finalmente nos haría un gran daño, tanto a la economía del país como a las pensiones futuras para todos nosotros. Por otra parte, para mí ha sido una sorpresa, digo, aunque se adelantó que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, iba a dar una respuesta al expresidente Leonel Fernández. Yo tenía dudas. Ya la dio. Sí, yo tenía dudas, porque Valdés Albizu siempre se ha manejado distante de los debates políticos, porque él es un técnico. Y él fue gobernador del Banco Central cuando Joaquín Balaguer, Leonel Fernández lo ratificó durante los 12 años que fue presidente, 1996, 2000, 2004, 2012. En el 2012 Danilo Medina lo ratificó y finalmente duró 8 años más, es decir, duró los 20 años de gobiernos del PLD. Y ahora el presidente Abinader también lo ratificó porque ha demostrado que es un economista, un técnico eficiente al frente del Banco Central. Pero por primera vez yo lo veo dando respuesta en términos políticos, aunque si usted lee detenidamente el documento, es una respuesta muy técnica, una respuesta de mucha altura, sobre todo las funciones del Banco Central en lo que tiene que ver con la dinámica económica del país y el incentivo al crecimiento económico y todos esos temas, manejándose sobre la base de estándares internacionales para ir midiendo el comportamiento de la economía dominicana. Reitero, es una respuesta técnica muy profesional, pero respuestas al fin. Y entonces, reitero, por primera vez yo veo al Valdés Albizu con esa referencia a un discurso político, porque siempre se ha manejado de manera distante, de manera muy técnica en ese aspecto. Por supuesto, parece que sintió las críticas del expresidente Leonel Fernández. Solo así se explica, porque yo nunca había visto el gobernador del Banco Central, porque como le ha servido a todos los partidos y a todos los gobiernos, se maneja con mucho equilibrio y con mucho cuidado. De todas formas, la respuesta está disponible del gobernador del Banco Central al expresidente Leonel Fernández. Y finalmente, en términos concretos, todavía
no hay un proyecto de reforma a la Constitución de la República. El gobierno no ha dicho absolutamente nada, no ha presentado nada. El gobierno se ha limitado a hablar del Ministerio Público, de fortalecer la independencia del Ministerio Público. El Partido Reformista Social Cristiano ha presentado 10 propuestas. Es interesante porque esto debería hacerse sobre la base de propuestas. Porque yo lo que estoy viendo es que tenemos ya 48 horas respondiéndole a Leonel Fernández. Y eso no debería de ser. Si usted tiene la decisión de una reforma constitucional, lo que tenemos que ir al debate sobre las propuestas y los temas que tienen que modificarse en la Constitución. Por eso yo creo que el que mejor ha actuado hasta este momento es el Partido Reformista Social Cristiano. Le presentó un documento al país sin ni siquiera hacer referencia a Leonel Fernández, porque que todo se ha concentrado en las críticas que ha hecho o en la oposición del expresidente Fernández a una reforma a la Constitución de la República para el tema del Ministerio Público. Entonces, vamos ahora hasta un diálogo, pero sobre la mesa no tenemos absolutamente nada, porque cuando se modificó la Constitución en el 2010 fue una propuesta para que se debatiera. En el 2016 Danilo Medina la modificó, pero fue exclusivamente para la reelección, pero una propuesta. El gobierno del presidente Abinader no ha presentado todavía absolutamente ninguna propuesta. Entonces yo no sé qué es lo que estamos debatiendo si todavía de manera concreta no hay una propuesta. Independizar aún más el Ministerio Público, bueno, pero esas son teorías. Lo que queremos es ver una propuesta para empezar a debatir y así tú puedes entonces hacer aportes, decir, no, yo estoy de acuerdo con esta parte, con esta no, pero no existe absolutamente nada. Entonces tenemos un debate en este momento sobre la base de nada. Respuesta al expresidente Leonel Fernández, que dijo que eso no era necesario. Entonces, yo lo que quiero ver es qué es lo que propone el gobierno de manera concreta en torno al Procurador General de la República. Porque si tú me propones que no lo elija, que no lo designe el presidente, sí, pero dime quién lo va a designar. Dime si lo vamos a escoger con el voto popular, como se hace en otros países. Dime si tú quieres que sea el Consejo Nacional de la Magistratura, pero plantéame algo de manera concreta. Entonces, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo no ha dado a conocer absolutamente nada. Y yo no quisiera, pero este es un mareo, este es un entretenimiento que va para largo, porque si es sin propuesta, seguirá siendo un entretenimiento. Porque, ¿qué es lo que estamos debatiendo? Absolutamente nada. Nada, absolutamente nada estamos debatiendo. Que hay que identificar, que hay que reforzar la independencia del Ministerio Público. Pero eso es teoría. Eso es teoría. Yo lo que quiero es un anteproyecto que tú presentes, al menos que no lo vayan a presentar en el diálogo que están convocando, el famoso diálogo, que yo no conozco un solo diálogo que haya dado resultados positivos en este país. Porque finalmente lo que se van en dimes y diretes, ¿cuál es el diálogo que ha dado resultados? Porque el de Danilo Medina, el PRM, lo boicoteó y fue un fracaso, incluyendo a Agripino Núñez Collado, que lo pusieron loco. Entonces, si tú no tienes nada sobre la mesa, ¿qué es lo que estamos debatiendo? Yo quiero que me digan un solo diálogo de esos que convocaba Agripino Núñez Collado con el PRM en la oposición, que diera algún resultado positivo. No se pudo con el pacto eléctrico, no se pudo con reforma fiscal, no se pudo absolutamente con nada en ese Consejo Social y Económico. ¿Cuáles son los aportes del Consejo Social y Económico en este momento? Absolutamente ninguno, porque no ha podido consensuar absolutamente nada, porque ahí se produce un tirijala entre los partidos políticos y finalmente no se llega a nada. Cuando yo vea entonces la propuesta oficial del gobierno sobre la reforma constitucional, entonces yo le doy credibilidad a eso.